Saludos amigos, el Gólgota, la estampa que tengo a mis espaldas, un término cuya mera mención nos da la imagen de un lugar de fuerza, de enigma, de misterio, de poder, un lugar santo también, es el lugar en el que Jesús de Nazaret es crucificado, pero ¿dónde estaba el Gólgota? ¿Realmente sabemos su ubicación exacta? Hay una fuerte corriente que nos dice, que nos sugiere que está en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Ya hablamos del Gólgota sobradamente, la obra El sepulcro de Cristo y sus enigmas, apoyándonos fundamentalmente en esa gran tradición que existe de testigos presenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si estuviésemos equivocados? ¿Cabe la posibilidad de que haya otros Gólgotas, Gólgotas olvidados, Gólgotas perdidos en el tiempo, sepultados por el cambio que la ciudad ha sufrido a través de milenios? Candidatos a ver los haylos. Quizá el que más preponderantemente exhiba su carta de presentación es el llamado Calvario de Gordon. Gordon era un militar inglés que durante los años 1882 y 1883 estudia la zona, ya recoge testimonios previos de otros estudiosos y que completa después Ryan Wyatt. Pero en realidad, ¿qué contaba? ¿Qué argumentos, no, exhibía Gordon para postular este sitio? Pues hay una tumba, la llamada tumba del jardín, hay una colina, un lugar rocoso que con un poquito de imaginación podemos pensar que tiene el aspecto de un cráneo humano, y luego también un jardín, un huerto. ¿Pero es este el único candidato? Podría haber más, porque en realidad el término Gólgota, ¿qué nos dice? ¿Sabemos mucho de él? Pues poquito realmente, ahí tenemos que ser modestos. Solo lo que los evangelios nos comentan, un lugar en el que Jesús es crucificado. El término proviene del arameo Golgotá, que significa cráneo o calavera, en el griego cranion, en latín calvarium, pero podría tener otra acepción. También puede referirse, según algunos, al lugar bien en el que existe una gran cantidad de restos humanos, de restos óseos, un acúmulo de cráneos, en lugar de ajusticiamientos, pero también podía ser el lugar en el que se cortaban las cabezas, en los que se contaba a la gente, en lugares que se hacían los censos. Esto ha pasado desapercibido a muchas personas y podría darnos alguna pista. Realmente del Gólgota nos dicen las escrituras y también la historia que, ya que los romanos elegían los lugares de ejecución con una idea ejemplarizante, buscaban siempre un cruce de caminos para que la gente pues viera lo que sucedía a todo el que osaba levantar, ¿no?, el brazo contra Roma. Pero ¿qué ocurre? Normalmente estaban situados junto a un cementerio para rápidamente, cuando hiciera falta, según las festividades, como en el caso de Jesús, o cuando ya el tiempo, las aves de rapiña, las inclemencias hubieran reducido a verdaderos despojos humanos lo que había allí, si es que había algo que enterrar, pues poder hacerlo cerca. De todas maneras, este término puede ser ambiguo en su concepción. Ya digo que muchos lo identifican con un peñasco que podría recordar al aspecto de una calavera, de un cráneo, pero también podría tener otros significados. Argumentos: el peñasco, en lugar de la calavera, un cruce de caminos, cementerios. Pero ¿qué ocurre si echamos un vistazo al anillo de la ciudad amurallada? Que en todos los sitios ocurre lo mismo. Tenemos a la parte del este el Monte de los Olivos, con una inmensa necrópolis. Al oeste exactamente igual, lo vemos al norte, lo mismo al sur. Entonces,
¿Por qué elegir un sitio u otro? ¿Qué criterios hemos utilizado? ¿Qué criterios han seguido los estudiosos? Realmente es un tema enigmático y que da mucho juego, ¿no? Yo creo que muchísimas veces nos hemos olvidado de los que verdaderamente manejaban el cotarro allí, que eran y son los judíos. ¿Por qué? Pues porque ellos dan unas claves que muchas veces no hemos tenido en cuenta. Hemos sido muy egocéntricos, nos hemos mirado a nuestro propio ombligo y nos hemos olvidado de que ellos, en su norma, que era extraordinariamente rigurosa, nos comentan en qué sitios hay que ubicar los cementerios, en qué lugares se han de realizar los sacrificios, en qué lugares ha de tener lugar la pena capital. Yo creo que ahí podemos encontrar unas claves que hemos quizá despreciado, ¿no? Y que pueden ser muy interesantes. Además, hay que tener en cuenta otras eventualidades. Los evangelios canónicos comentan, por ejemplo, que en el momento de la muerte de Jesús en la cruz tiene lugar la rasgadura del velo del templo, lo cual implica que, en teoría, desde el lugar de la crucifixión se puede acceder al Sancta Sanctorum visualmente, quiero decir, y ver que efectivamente existía un rompimiento, una rasgadura de ese velo. Había dos velos, uno interno, otro externo, y el externo es el que se resquebraja de arriba abajo, coincidiendo con la muerte, con el óbito de Jesús de Nazaret. Es verdad que cabe la posibilidad de que fuese un hecho narrado, o sea, recogido a posteriori, y que los testigos en un sitio y en otro, aunque no hubieran podido simultanear sus campos visuales, luego lo cotejaran. Pero probablemente no es así. Quizás debió existir una visión directa desde el Gólgota de ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? El lugar tradicional de la iglesia del Santo Sepulcro, que está aquí, en este planillo, desde aquí es posible ver el lugar del Sancta Sanctorum del templo, que hoy está ocupado por la cúpula dorada. Desde aquí podemos ver la parte este, que es donde está el Sancta Sanctorum. Es imposible verlo, no hay ángulo de visión. Desde el Calvario de Gordon, que estaría situado un poco más allá, exactamente lo mismo. Entonces, tenía que ser en algún otro lugar en el que fuese posible una visión directa. Además, es otra peculiaridad. El Sanedrín, que tan manipulador resultó y que consigue convencer, al menos así parece, a Pilato, al procurador romano, de que los cargos que caen sobre Jesús de Nazaret para condenarle a muerte son en realidad, después de un fallido intento de tildarlo de religioso, políticos, porque dice que no respeta la autoridad de Roma, que se proclama rey, que se autoproclama rey. Logra convencer a Pilatos, para unos de mala manera o de mala gana, de que realmente ese hombre merece la cruz. Pero en los evangelios apócrifos, concretamente en las actas de Pilato, o hechos de Pilato, que son del siglo II, del siglo IV, pero recogen otros testimonios más antiguos del siglo II, ahí se comenta, y también en el Evangelio de los 12, que Pilato ordena que Jesús sea crucificado en el lugar donde ha sido capturado. ¿Dónde ha sido capturado? En el Monte de los Olivos. Pero el Monte de los Olivos es enorme, enorme. ¿Podríamos nosotros localizar con certeza los lugares donde Jesús fue apresado? ¿El cambio que ha habido en 2000 años puede permitirnos eso? Hay un lugar en que, según la tradición, Jesús se retira a orar, sufre un proceso agónico espiritual tremendo, hay una hematoforesis, es decir, llega incluso a sudar sangre, pero suele distinguirse del sitio en el que se reunía con los apóstoles y que para algunos postulan que fue el lugar del prendimiento, ¿no? Hoy podemos reconocer esos lugares. Allí hay cruces de caminos, desde allí es posible ver el Sancta Sanctorum del templo. ¿Cabría alguna otra posibilidad más? Yo creo que esto es
Una situación apasionante, un verdadero misterio, un enigma que merece la pena ser estudiado, que merece la pena que lo veamos con nuevos ojos, liberándonos un poco de prejuicios, porque además tampoco tiene por qué haber incompatibilidades. Jesús de Nazaret podría estar enterrado perfectamente en la tumba tradicional, en la tumba de José de Arimatea, situada en el interior del Santo Sepulcro de Jerusalén, sin que eso implique que el Gólgota real, auténtico, hubiese estado allí. Podría estar en otro sitio y luego acarrearse. Se podría hacer. No hay ningún problema. Pero yo creo que este asunto merece la pena, merece un enésimo viaje a la ciudad 3 veces santa, un viaje al que de corazón les invito, si ustedes quieren, pueden acompañarnos. Yo creo que va a ser apasionante, quizás no saquemos nada en claro, porque claro, el hombre es absolutamente contradictorio. Vemos que en principio alrededor del templo no debería haber ninguna tumba porque son lugares impuros, que se contaminan, pero y no se pueden cometer crímenes ni puede haber lapidación. Sin embargo, San Esteban, prácticamente el primer mártir de la Iglesia cristiana, es lapidado justo a las afueras de la Puerta de los Leones, la actual Puerta de los Leones de Jerusalén, antiguamente también denominada Puerta de San Esteban o Puerta de María, porque permitía acceder al sepulcro de la Virgen, que por cierto está intacto hasta cierto punto. Entonces digo que esto es una situación, un tema que resulta verdaderamente apasionante, que merece un nuevo viaje, que merece que nos desnudemos de prejuicios, que veamos con ojos nuevos, con ojos limpios, y desde luego es posible que encontremos alguna sorpresa. ¿Quién sabe? Nos vemos, si ustedes quieren, en Jerusalén.